Bueno, señores, vamos a hablar un poco de historia. Vamos a hablar de la década del 70, de algo que ocurrió hace 43 años. 43 años. En el año 78. ¿De acuerdo? En especial para los más jóvenes que no vivieron esa época sangrienta de la República Argentina. Cuando uno repasaba los diarios, la cantidad de gente que desaparecía era brutal. La cantidad de bombas que ponían los montoneros eran brutales. La cantidad de enfrentamientos que había eran brutales. Argentina regada de sangre, de dolor. Un día como ayer, 1 de agosto, pero de hace 43 años, los montoneros asesinos mataron a Paula Lambruschini, una adolescente de solo 15 años. Y además mataron también a una señora de 80 y tantos años, creo que 82 años, que vivía también en ese edificio. Y hubo infinidad de heridos por una bomba puesta en un edificio de al lado. En el año 78 explota una bomba en el edificio Lindero a Pacheco de Melo, 1957, en donde vivía el vicealmirante Armando Lambruschini, que era el jefe del Estado Mayor de la Armada junto a su familia. Los terroristas montoneros, fíjense, ahí están justamente imágenes de ese edificio, de ese momento. Esto, para los más jóvenes, esto ocurrió en plena capital federal. En plena capital. Pero en realidad bombas explotaban todos los días en distintas zonas del país, puesto por los montoneros. Los montoneros lograron entrar en un edificio pegado, Medianera, de por medio, con ese edificio. Dejaron una bomba que estalló cuando la familia estaba durmiendo, justo pegado al cuarto donde dormía Paula Lambruschini, de tan solo 15 años. En línea está Victoria Villarruel. Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Podrías recordar ese momento? Eso que ocurrió un 1 de agosto, hace 43 años, con lujo de detalles. Por supuesto. Como vos contaste, este atentado terrorista fue uno de los que más recuerda el pueblo argentino, porque fue en el medio de la capital federal. En ese momento los montoneros, como vos dijiste, pusieron una bomba en un edificio que era Lindero, era el edificio de al lado, donde vivía el que era el jefe de la Armada, Armando Lambruschini. ¿Cómo hicieron para entrar al departamento en el que pusieron la bomba? Bueno, era un departamento de alquiler que estaba vacío, entonces los montoneros se hicieron pasar por policías, le pidieron una cita a la dueña de ese departamento diciéndole que estaban haciendo una investigación por drogas y que el anterior inquilino estaba relacionado con esa investigación. Entraron al departamento, estuvieron varias horas y pusieron toda la carga explosiva que finalmente detonaron en la madrugada del 1 de agosto de 1978. Y esto es un detalle muy importante porque cuando vos le preguntás a la gente que tiene un poco de recuerdo de la década del 70, todos los que vivían en un radio de 5 o 10 kilómetros de la explosión recuerdan o que tembló en ese momento su departamento, que se rompieron los vidrios, que escucharon el estruendo. Y esto explotó a la 1 de la madrugada, cuando todo el mundo estaba durmiendo. La bomba explota lindera con el departamento de los Lambruschini, en la pared que daba al dormitorio de Paula, que era la hija menor del matrimonio Lambruschini, que tenía 15 años, al día siguiente tenía que ir al colegio, bueno, estaba durmiendo. La asesinaron y junto con ella también asesinaron a una vecina que vivía en el edificio donde se puso la bomba, en el piso de abajo, que se llamaba Margarita Obarrio de Vila. Margarita tenía 82 años, también estaba en la cama durmiendo, es pariente del periodista Mariano Barrio y también del que fue vicepresidente y diputado Pinedo. Ella también murió inmediatamente. Hubo varios heridos. Uno de los casos que más recuerdo, porque lo entrevisté, es el de Ricardo Sánchez, un joven que tenía 25 años, que vivía en el 4.º piso del edificio donde se pone la bomba,
y que estaba durmiendo porque al día siguiente tenía que ir a trabajar y a la facultad, y que cayó con su cama hasta la planta baja del edificio donde explota la bomba. O sea, imagínate lo que es despertarte bajo los escombros, todo destrozado porque tuvo infinidad de heridas, y la situación de impunidad que viene con este atentado, porque este atentado fue cometido, como te dije, por montoneros. Uno de los dos terroristas que se hicieron pasar por policías fue un terrorista de apellido Fasano, que muchos lo relacionan con Guado de Pedro. ¿Y por qué lo relacionan? Porque él estaba en pareja con la madre de Guado de Pedro, con lo cual es de suponer que la madre sabía de este atentado. Esta pareja de terroristas, Fasano y Lucila Révora, fallecen en combate cuando son encontrados por una patrulla policial en octubre de 1978, es decir, 2 meses y medio después de este atentado. Son encontrados en un domicilio en donde estaban clandestinos. Ella estaba embarazada de 8 meses y tenía a su hijo de 2 años, que era el que hoy conocemos como ministro del Interior, Guado de Pedro. Y cuando son encontrados por esta patrulla, esta mujer, en vez de entregarse y preservar a sus hijos, al niño por nacer y a su nene de 2 años, esta mujer con su pareja iniciaron un feroz tiroteo durante 1 hora, donde finalmente mueren. Lo terrible de esta situación, más allá del mesianismo de esta pareja, de poner en peligro a un niño casi por nacer de 8 meses y al nene de 2 años, es que luego Guado de Pedro cobra indemnización por su madre y por su padre, que ya había muerto en combate en abril del 77. Y cobra indemnización bajo el amparo de la ley 24.411, que es la ley de los desaparecidos. Es decir, que 2 personas que murieron en combate fueron reconocidas por el Estado argentino como desaparecidos. Ahora, yo te quiero contar un detalle más de la muerte de Fasano y Lucila Révora. El día que ellos mueren en ese enfrentamiento con la patrulla policial, muere también un principal de la Policía Federal, que se llamaba Federico Covino. Por Federico Covino nadie cobró indemnización, no hay recuerdo, no está en el Parque de la Memoria, nadie se acuerda que nació, nadie se acuerda que murió. Y murió enfrentando a 2 terroristas. Esta es una situación que se da en innumerable cantidad de indemnizaciones en las cuales el Estado argentino ha indemnizado a personas que integraban organizaciones armadas, pero que no necesariamente murieron por acción del Estado desapareciéndolas, sino que en este caso mueren en combate. ¿Por qué será que todas estas cosas no se cuentan? Mira, realmente hay un manto de silencio sobre esta época. Vos sos de los pocos periodistas que habla de este tema y que le da aire a lo que ocurre en la década del 70, que como vos sabés es un tema que está presente diariamente, porque tanto el hijo de Guado, tanto el hijo de Lucila y Enrique de Pedro, como Pietragala, como Victoria Donda, como Raberta, como Volnovich, reivindican la violencia armada que cometieron sus padres cuando integraban montoneros. Para mí, o el Ejército Revolucionario del Pueblo. Esos chicos eran víctimas. Un Guado Pedro era una víctima de esa situación. Una Raberta era víctima y Donda era una víctima. Para mí son víctimas, ¿no? Son víctimas, uno los entiende en su dolor, pero desde el momento en que convalidan la violencia armada que sus padres cometieron, ahí ya son grandecitos. Es donde se convierten, desgraciadamente, en convalidadores de esa situación. Y eso es lo que yo quiero transmitir a vos, a tu audiencia, al equipo que está en el piso. Porque los chicos no son responsables de lo que hacen los padres. Por supuesto, y nosotros entendemos, cada uno de nosotros. El problema es que cuando son grandes empiezan a reivindicar eso, ¿no? Eso ya es lo grave, ¿no? Cuando sos grande. Reivindicarlo y llegan a la actividad, a la función pública por este pasado. No llegan porque son personas que, digamos,
que tienen los conocimientos adecuados para el área que van a ocupar o demás. Llegan por su militancia en organizaciones donde se convalida la violencia cometida por estas personas, como por ejemplo hijos, donde yo puedo entender el amor de un hijo por sus padres, pero lo que no voy a justificar de ninguna manera es que ese hijo convalide los crímenes que cometieron sus padres. Victoria, muchísimas gracias. Otro día hablamos obviamente de la candidatura a diputada y me gustaría saber, en algún momento vamos a charlar de eso, ¿por qué decidiste en Capital Federal acompañar a Milei? Gracias. Solamente un segundo, Sí. Porque creo que los ciudadanos nos tenemos que implicar. Todo lo que está pasando es porque los ciudadanos no participamos de lo que tiene que ver con los asuntos públicos. Otro día hablamos de tus proyectos, si llegás a ser Claro que sí. diputada de la República. Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo. Otra de las cosas que se habló este fin de semana